Un testimonio y una confesión, diría yo, ¿no? Sí. En público, en la tele, que fue además también impactante por la historia que se conoció, ¿no, José? Sí, impactante porque el clima del programa en el cual venía transcurriendo todo sorprendió a los invitados, al entrevistador, a todos, y te demuestra que era la necesidad de exteriorizar algo que había tenido callado durante mucho tiempo. 14 años para ser exacto hasta que lo contó a su familia, 16 hasta que lo hace público a esto. ¿De quién estamos hablando? Del hijo de Araceli González y de Adrián Suar, del actor Tomás Kirchner, quien contó que sufrió un abuso cuando era muy chiquito. A los 7 años, 7 años, en 2 oportunidades, pero creo que más Tenemos que decirlo, partes, tenemos ¿sí? para escucharlo. Dale, a ver. En 2 oportunidades abusaron de mí. En 2 oportunidades. Wow. Y yo soy una persona muy ansiosa. Y todo lo quiero ahora, y ya. Y voy como una topadora para llegar a lo que quiero hacer. Y quería ir a la casa de mi amigo. Y tenía 7 años. Y en donde vivía allá por zona norte, nosotros habíamos alquilado antes de... Y en esa casa estaba laburando una persona. Y yo no la había visto tanto. Pero me acuerdo cuando pasé caminando, yo estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo. Y cuando llego me lo encuentro a él, que ya lo tenía y lo había visto en un par de oportunidades. Que él estaba con un rastrillo y yo estaba del lado de la calle, un poco más de la vereda, un poquito más al fondo. Pero básicamente la distancia era como vos y yo. Sí. Y me empezó a hablar. Y dije, bueno, pero en un momento en la charla, no me preguntes por qué, y es hasta el día de hoy que no sé qué es. Yo hablo con el psicólogo y no sé qué es. Se empezó a oscurecer todo. Dije, hay algo raro. Y yo soy una persona bastante intuitiva, el que me conoce. Entonces yo como que no sé por qué me quería ir. Y me empecé a alejar. Y cuando me empiezo a alejar, él empieza a notar que me estoy alejando. Tampoco voy a entrar en detalles porque es horroroso. No. Y no hay necesidad. No. Pero bueno, finalmente ocurre. Sí. Entramos, me arrastra hasta acá, ocurre, pasan... horribles. Y en otra oportunidad después también el tipo... Era una persona, entre comillas, que lo conocían. Entonces él también, a los lugares que yo frecuentaba, el tipo era como... ¿Qué? ¿Cómo andas? Entonces... Horrible. Yo estaba ahí, después de que había pasado eso... Un psicópata, Un psicópata. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte, y además ahora vamos a repasar algunas otras partes, ¿no? del relato que hace Toto, porque es muy fuerte. No, estaba pensando qué fuerte esto también de la persona que abusó de vos, después tiene un reconocimiento social con el resto de la gente que choca con lo que vos tenés para decir de él. Entonces, obviamente, te cohíbe la vergüenza de haber sufrido esa situación, pero además ver lo que él genera en el entorno, ¿no? Claro. Bueno, O sea, la edad, ¿no? Es lo que pasa muchas veces con la protección, de los casos de curas pedófilos. Claro. Claro. Sí. Eso es el caso testigo de eso son lamentablemente los chicos de cura pedófilo, porque muchas veces los chicos les cuentan a los padres y Y los no padres les le creen. dicen, pero es el sacerdote, Y por ahí la era un asimetría de juego. poder, pienso siempre, ¿no? Un chico de 7 años con una persona adulta que claramente se sabe manejar, que claramente sabe mostrarse de una manera que no es. Tremendo. Vamos a saludar a Jorge Rocco, médico psiquiatra que siempre nos ayuda a pensar cuando tenemos casos como estos. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vos sabés que, bueno, habrás visto y habrás escuchado parte del relato, ahora vamos a escuchar otra parte más. Pero decía yo, qué difícil para una persona que fue abusada ver que su abusador es reconocido socialmente. Sí, claro, más allá del caso puntual que pobre él ya de por sí tiene que transitar el dolor de la experiencia, yo lo utilizaría como una puerta que él abre para meternos en la situación. Claro. Esa situación que por ahí ustedes tocaron creo que todos los aspectos. ¿Qué hacen los padres? ¿Qué hace el abusador? ¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace la víctima? Es decir, son como distintos lugares que todos confluyen en el mismo lugar, el lugar del que sufre, ¿no? Es decir, ¿cómo sale de ese lugar? Evidentemente, este chico, por cuestiones muy personales y seguramente por el trabajo que debe haber hecho en su terapia, su personalidad le permite ventilarlo. En general, los delitos de acción privadas son muy difíciles de ventilarlos en público por todo lo que significa después el bullying o la estigmatización.
Entonces, eso es como un valor de él, que después él verá cómo lo maneja. Pero me parece que lo importante es ayudar a pensar qué cosas le pasan a los chicos para pensar que atrás de ese síntoma o de alguna conducta inadecuada se puede esconder un abuso, ¿no? Sería lo importante del día de hoy para que la gente se lleve como una guía de alerta. Justamente, los padres que hay tienden a señales, justamente Jorge, lo que te quería preguntar, hay señales, porque él, por ejemplo, en otro fragmento de la entrevista cuenta que después de esa situación, cuando él tenía que pasar por frente a esa casa, con los amiguitos le decía, a ver, hagamos una competencia, corramos estos 100 metros, ¿quién lo corre más rápido? Porque no quería ni siquiera pasar caminando por frente de ese lugar. O sea, ¿hay formas de uno como adulto de ver señales en los cambios de actitud o los cambios de conducta de los chicos que no los pueda vincular con, bueno, está creciendo, se está volviendo preadolescente o cosas por el estilo? Sí, lo podrías dividir en dos rutas, la puramente emocional y la conductual, que en algún lugar se juntan, convergen, ¿no? Pero para hacerlo más didáctico, en lo emocional vas a ver como una labilidad afectiva, es decir, ya sea para el lado de la irritación o para el lado de la emoción, del llanto o de la intensa sensibilidad. Esto llamaría la atención, es decir, ¿por qué este chico ahora llora tan fácil o se enoja tan fácil? Que puede coincidir con un montón de otros estímulos, digo, pero para meternos en ese camino. La otra, en la conducta, empieza la retracción, que se ve siempre como una evitación fóbica. Es decir, él lo que hacía con el juego era evitar lo que lo llevaba al flashback, al lugar, el ir para atrás, ¿no? ¿Cuánto, Jorge, decir, cuánto ayuda a hablarlo para el proceso de sanación? Siempre la palabra te puede reconstruir. Nunca el hecho vos lo modificás. Lo que modificás es la cognición, el significado. Claro. Porque tu cabeza lo guarda como una computadora, como una memoria. De acuerdo al título que vos le pusiste, es que vos lo evocás. Si tu manera de vivir la vida, porque hay gente que lo ha pasado y dice, bueno, eso fue un episodio en donde yo no conocía, donde, bueno, era un tipo perverso, y bueno, yo tuve una mejor vida después, y aprendí a cuidarme y a cuidar a mis hijos. Lo guardó así, y por ahí achicó muchísimo los síntomas. Claro. Otro lo puede vivir desde un lugar. ¿Qué habré hecho yo, como diría el tango, para merecer tanto dolor, ¿no? Jorge, mirá, vamos a repasar otro tramo del testimonio de Toto y seguimos hablando, a ver. Bueno. Y yo me acuerdo que me había ido corriendo. Me pasó y me fui corriendo, llorando, y no sabía a quién decirle. Y el tipo no lo vi más por un tiempo, después volvió. Entonces, todo ese año, en el lugar donde yo vivía, resultó ser una pesadilla porque lo veía cada tanto, me seguía, hasta que ocurrió una segunda vez y después nunca más. Y me acuerdo cuando hace un par de años atrás yo le cuento a mi familia, porque sale, viste que a veces en un momento eso sale. Se lo cuento a mis amigos más cercanos de la infancia, se lo cuento a mi familia, y mis viejos ahí se unieron nuevamente para decir, ¿qué hacemos con esta situación? Y ni siquiera, porque también un poco, viste, te agarra cosa por contárselo a tus papás. Mirá, si mi vieja, que es lo más cuida del mundo, pero claro, yo me acuerdo que en su momento cuando tenía pensado decírselo, que igual salió muy repentinamente. O sea, yo estaba mirando el noticiero con mi vieja y con Fabi, me empieza a agarrar ataque de pánico, me desmayo, y mi vieja sola, viste que es de madre eso, te dice, ¿te pasó algo a vos? Y le dije, yo ahora estoy muy bien con el tema, de hecho lo naturalizo bastante en mi vida cotidiana. ¿Qué me pasa? Decirlo ahora acá, a mí me juega muy en contra, porque digo, es mucha exposición, estará bien, lo habré dicho bien, lo habré dicho mal. Porque una cosa es saber hablar con tu círculo íntimo, y otra cosa es, yo estoy diciendo ahora y hay gente que va a decir, obviamente, por supuesto, me pasó lo mismo, o esto, lo otro. Entonces digo, no sé de qué va a servir que lo diga, no sé de qué va a servir, pero o quizás porque ahora estoy tan tranquilo con el tema, que lo puedo decir libremente y ya no me importa que pase. Y estuve conflictuado hasta hace media hora, porque no sabía si decírselo, cómo decirlo. Qué valiente, ¿eh? Qué valiente. Hay que decir, hay que dar ese testimonio en televisión. Le dice, bueno, ¿qué le puede pasar a la gente que me está escuchando? A ver si le puede servir. No, Jorge, ¿sirve escuchar este relato para otras víctimas para que se animen también a hablarlo? Sí, porque abre puertas de lo que estuvo tapado. Siempre los delitos de acción privada se tapan. Fíjate, si hacen memoria ustedes, no me acuerdo cuántos años para atrás, cuando unos jóvenes ya muy adultos contaron de los abusos que habían sufrido en un colegio de San Isidro, ¿se recuerdan? Perfecto. Uno de los primeros casos que aparecieron, y después cómo empezaron a aparecer, empiezan a salir, es decir, aparece sí una conciencia social de esto no puede quedar en silencio.
si hay un valor en lo que él hace, más allá de la exposición personal y todo lo que significa para él haberlo elaborado y tratar de mostrar ese camino, me parece que es eso, es decir, el silencio no es salud, seguro. ¿Cuán importante es, Jorge, en este punto? Porque como en el caso de él, 14 años, estos chicos vos decís, creo que pasaron más de 20 años hasta que ellos lo denunciaron. ¿Cuán importante es llevar eso a la justicia, denunciar eso? ¿Es una forma también emocionalmente de sentir que se hace justicia, valga la redundancia, y que se cierra eso? Lo que pasa es que a veces la justicia tampoco está muy preparada para acompañar y proteger, ¿no? No te olvides que muchas veces a la víctima se la trata casi como victimario, ¿no? Claro. Es decir, hay que tomarlo con pinzas. Si uno lo toma desde un procedimiento adecuado y con gente responsable, ese sería el circuito tradicional. Lo que pasa es que después, no siempre, ni los psiquiatras forenses, ni los jueces, ni los psicólogos están muy habilitados para tratar estos casos. Pero sin duda que hay gente muy especializada que cada vez sigue mejorando esto. Es decir, si lo miramos de 10, 15 años para atrás, se ha evolucionado muchísimo y la ayuda que produce la Cámara de Gesell, ¿no? Claro, claro. Jorge, te hago la última por mi parte. ¿Qué pasa? Él cuenta, no sabía cómo decírselo a mi mamá, que es una madraza súper sobreprotectora. Como padre también uno piensa que quiere resguardar a sus hijos de todo y sin embargo suceden estas cosas. ¿Hay algo que como padre uno puede hacer, deba hacer? Es muy difícil porque el abusador, yo siempre entro en la política, ¿no? El abusador es como un político. Te seduce, te presenta un programa, vos lo votás y después te va a traicionar, en general. Es decir, casi podríamos decir que hoy el modelo de la política es un modelo abusador. El abusador sexual es exactamente lo mismo. Fíjate que él lo va narrando, es decir, cómo el tipo busca el acercamiento, la confianza. Entonces, más allá del acto en sí perverso, es lo que va a dejar como impronta en el cerebro y en las conductas de quien me tiene que cuidar me traiciona, quien me tiene que proteger no me da lo que me tiene que dar. Entonces ahí empieza toda una cosa fóbica de exclusión y de miedo, ¿no? Es decir, esto es el problema. Entonces es muy difícil como padre, ¿qué haces? Lo pones, no sé, le pones una armadura para que nadie lo toque. Es decir, es estar acompañando como si fuese cualquiera otra de las opciones que le pueden pasar a un chico. Un robo, un accidente, Claro. Es decir, darle información al chico que esto existe. Tampoco para hacerle la cabeza que el pibe salga mirando y no se acerca a nadie, ¿no? Pero enseñarle que el cuerpo es de él, que nadie lo puede tocar, que es decir, esas cosas que son como de higiene, sin ponerle, yo te diría, la connotación sexual, como de higiene. Jorge, gracias por compartir este tema con nosotros. Un abrazo. Hasta luego, Jorge Rocco. Tenemos información de último momento.